Hace 57 años, un pastor encontró casualmente en una cueva cercana a las ruinas de Khirbet Qumran una hendidura por la que entrar. Esa cueva se encontraba en las proximidades del Mar Muerto y en el interior de la misma había unas vasijas que contenían 7 rollos antiquísimos. Se trataba de una noticia verdaderamente sensacional, porque eran los primeros manuscritos originales que se conservaban de la época en que vivió Jesús. Estos manuscritos pertenecían a la secta judía de los esenios y provocaron una verdadera revolución entre los estudiosos bíblicos. Tras ese revuelo inicial, el estudio de esos rollos fue monopolizado durante medio siglo por un pequeño grupo de estudiosos católicos. Esto provocó las protestas de otros especialistas que se quejaban de que no podían consultarlos y juzgar objetivamente su contenido y las posibles repercusiones del mismo en los orígenes del cristianismo. La polémica culminó con la publicación de un libro cuyo título es suficientemente provocador: El escándalo de los rollos del Mar Muerto, las revelaciones que hacen temblar al Vaticano. ¿Había lugar para semejante escándalo? La mejor respuesta a las acusaciones que se formulaban en ese libro fue la publicación inmediata de todos los textos encontrados en Qumran. Aquí tenemos su traducción española. Pero esta publicación no puso fin a la polémica, como queda claro en el documental que les ofrecemos. Buena parte de los investigadores aseguran que en estos manuscritos no hay realmente nada importante que ocultar. En su opinión, los autores de estos textos poco o nada tienen que ver con Jesucristo y con sus seguidores. Otros sostienen, por el contrario, que estos rollos nos informan del contexto apocalíptico en el que surgió el cristianismo y confirman que sus raíces son genuinamente judías. Según estos expertos, el Jesús visto como Hijo de Dios que propone San Pablo tiene poco que ver con la fe sustentada por esas primeras comunidades judeocristianas. Como veremos en el documental, aún siguen vigentes muchas de las preguntas que se han planteado sobre el contenido de estos manuscritos y sus repercusiones en lo que sabemos acerca de los orígenes del cristianismo. ¿Quiénes fueron los redactores de estos manuscritos? ¿Qué sabemos acerca de sus creencias y de su modo de vida? ¿Contienen algo que justifique el que hayan estado tan envueltos en la polémica? ¿Existe realmente algún motivo por que hayan tardado tanto tiempo en publicarse todos estos textos? ¿Acaso fueron esenios Jesús y Juan el Bautista, como algunos han asegurado, o al menos se vieron influidos por las ideas de los esenios? ¿Pudo ser San Pablo el embustero que se menciona en algunos de estos textos esenios? Nuestra intención al ofrecerles este documental es que puedan extraer sus propias conclusiones sobre un tema tan apasionante como los orígenes de nuestra fe, un tema del que volveremos a ocuparnos en los próximos meses. Estos materiales son esenciales para una cabal comprensión del judaísmo y el cristianismo. Se trata de documentos que arrojan luz sobre los orígenes de estas dos religiones. No cabe duda de que Qumran ilustra cómo era el judaísmo de Palestina en la época en la que nació el cristianismo.
Jesús era un judío, pero ¿qué tipo de judío? Jesús era tan judío que si hubiese ido a una casa que no cumplía con la preparación ritual de los alimentos, no habría comido. Qumran, los manuscritos del Mar Muerto. Acaba una era de secretos. Casi 50 años después de su hallazgo, los rollos del Mar Muerto fueron publicados. Es hermoso, maravilloso. No esperaba que fuese posible. ¿Están los manuscritos al alcance de todos? Sí, es realmente asombroso. Accesibles a todos. El clan Taamire de beduinos conocía el camino de memoria. Durante generaciones sus ancestros habían llevado los rebaños a través de las lomas del desierto de Judea, junto al Mar Muerto. En 1947, el joven Mohamed Adi, apodado El Lobo, busca una cabra perdida. Al menos esa es la historia preferida. O tal vez estaba buscando viejos objetos para venderlos a los comerciantes de Belén. Un afortunado tiro de piedra produce un extraño sonido que reverbera en el interior de una gruta. Así fue como se descubrió la primera de las 11 cuevas en las que unos 2000 años antes, unas gentes aterrorizadas ocultaron sus textos más sagrados. Cientos de manuscritos de la Biblia, junto con comentarios y normas de su comunidad. El hallazgo más valioso y controvertido del siglo, un descubrimiento que arrojó una luz inesperada sobre la historia de la fe judía y cristiana. Las catacumbas del Museo Rockefeller en Jerusalén son el mayor depósito de pergaminos y pequeñas piezas, textos y fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto. Durante años han sido el dominio de Joe Tzias, científico y conservador. Lo que ocurre cuando mezclas arqueología bíblica, religión y ciencia es que se generan todo tipo de ideas absurdas y de personajes excéntricos. Algunos artículos que aparecen en la prensa americana sobre el paradero de Elvis Presley, una cura para el SIDA, la aparición del monstruo del lago Ness en Florida. Estas cosas aparecen en los diarios y nos llegan cartas del extranjero de gente que quiere saber si es cierto o no. Lo vemos ridículo, todo es absurdo. Durante décadas, los manuscritos del Mar Muerto han estado sujetos al interés público. Aireados por la prensa que informó sobre el lento avance de la investigación, convirtiéndola en un escándalo científico, y también por la naturaleza de los rollos en sí mismos, documentos de un tiempo en el que se configuró nuestra religión y gran parte de nuestra cultura. La controversia ha rodeado siempre a los rollos. Hallados justo en el momento en que Palestina se partió en dos y surgió el Estado de Israel, estos documentos se dividieron a los dos lados de la frontera. Unos sacerdotes dominicos franceses de la Escuela Bíblica de Jerusalén Este dirigieron a un pequeño grupo de científicos, casi todos católicos. Más tarde correrían rumores de un complot del Vaticano para impedir que se hiciese pública la información que afectaba al cristianismo. Rumores infundados, porque la investigación fue muy rigurosa. Cuando aparecieron los manuscritos estaban en muy mal estado. Y muy pocos, quizá el 1 o el 2%, tenían el aspecto de rollos. El antiguo asentamiento de Qumran, sede de la gente que escribió y ocultó los manuscritos. Se hallaron documentos en 11 cuevas del entorno y puede que haya más. Los tesoros más ricos se encontraron justo al otro lado, separados de Qumran por una grieta profunda y peligrosa.
Los arqueólogos estaban excavando justo al otro lado del camino, fuera de Qumran. Iban para un fin de semana y al regreso encontraron a los beduinos que habían hallado esa gran colección de manuscritos. Justo ante sus narices. Ellos habían estado trabajando allí, pero no encontraron nada. Muchos pensaron que cuando estos lugares fueron destruidos, los romanos vieron que algunos sectarios huían e intentaban esconder algo en esta cueva. Los siguieron y descubrieron esta enorme colección de manuscritos. Entonces los despedazaron con sus espadas. Pero para mí la verdadera historia de la cueva está en estos agujeros. Aquí se apoyaban unas vigas de madera que se extendían por la cueva, y esta era en realidad la biblioteca de la secta, el vasto tesoro en el cual se encontraron unos 600 manuscritos sobre un total de unos 800. Aparentemente, estos textos estaban colocados en esos estantes de madera, sostenidos por las vigas. Cuando los arqueólogos entraron aquí, se hallaron restos de 1 metro de grosor. Todo se había venido abajo. Así estaba la mayor biblioteca judía de la antigüedad, en 80 o 100.000 pedazos que posteriormente fueron clasificados en unas 20.000 piezas pertenecientes a unos 800 manuscritos diferentes. Una tarea monumental que iba a llevar años. Pero cuando los años se convirtieron en décadas, la expectación mundial de los expertos se transformó en irritación y furia. Después de 40 años solo se publicó 1/3 del material. Los pocos especialistas que trabajaban en ellos impedían el acceso al resto. La única interpretación reconocida de los manuscritos era la suya. Para los otros, la investigación se convirtió en un escándalo científico. Siempre que haces una simple pregunta, es muy sorprendente. Haces una simple pregunta y cuanto más simple es, menos probabilidad tienes de obtener una respuesta. ¿Es así? Nadie sabe lo que hay en los documentos inéditos, excepto este encantador círculo, este pequeño club que lo ha acaparado todo. El monopolio de unos pocos estalló por otro escándalo. En una entrevista, el profesor e investigador John Strugnell, un ferviente católico, llamó al judaísmo una horrible religión que era originalmente racista. Strugnell fue destituido. Las autoridades israelíes abrieron el estudio de los manuscritos a la ciencia y se preparó una completa publicación en microfichas. En buena medida, esto vino forzado por el activismo de unos especialistas que rompieron el monopolio publicando ediciones piratas con fotografías de los manuscritos. Mientras tenías el monopolio, tenías la interpretación oficial. La interpretación oficial era la teoría oficial, la teoría esenia. Ahora vayamos a la interpretación de los rollos. Actualmente todo está disponible y esto cambia toda la situación. Y creo que lo que vemos es totalmente nuevo, casi como una refundación de los estudios sobre los manuscritos del Mar Muerto. Ahora llegamos a la batalla de la interpretación de los rollos, el punto donde convergen todas las batallas. Antes del nacimiento de Cristo, los judíos rechazaban con desesperación a los gobernantes gentiles, los sucesores de Alejandro Magno, que dejaron en Oriente Medio la impronta de la cultura griega. Algunos de esos gobernantes quisieron erradicar el judaísmo quemando las escrituras, erigiendo estatuas paganas en el templo para realizar ritos orgiásticos. Las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos eran asesinadas con sus bebés. Son los perfectos, son la gente que cumple perfectamente con la ley. ¿Cómo se hubiese sentido el Jesús histórico de haber sabido que sería llamado el divino Hijo de Dios y el único? Creo que se había horrorizado, completamente horrorizado. Es todo lo opuesto a lo que él representaba o podía haber representado en la Palestina de la que hablamos. Las opiniones de Eisenman son ferozmente combatidas. Quizás sus ideas digan más sobre la Biblia que sobre los manuscritos del Mar Muerto, pero reavivan una antigua polémica. ¿Está la Iglesia en lo cierto respecto a Jesús? Cuando el misterio de Cristo se basa en la realidad histórica, surgen las dudas. Estos temas siguen siendo una cuestión de fe.